gastan lo que pueden, lo que tienen. ¿Cómo fue? Mira, en general lo que encontramos en este estudio titulado Las verdaderas prioridades del gasto, lo que encontramos es que en el gasto público de todos los estados de las entidades federativas no se están reflejando las prioridades de los ciudadanos. No estamos viendo que a temas prioritarios se le destinen mayor recursos y por lo tanto pues mayor importancia, y por el contrario sí estamos viendo que sigue creciendo el gasto corriente de los estados a pesar de la implementación de políticas de austeridad, de varios recortes. Tuvimos aumentos en el tema de gasto burocrático, es decir, de todo este gasto que tiene que ver con el mantenimiento de las oficinas públicas, los sueldos y salarios de los funcionarios, los servicios que se contratan, los insumos, todas las contrataciones públicas de bienes y servicios, tuvieron un incremento de 14%, equivalente a más de 40,000 millones de pesos, es decir, pues realmente una cantidad importante, significativa. Y por el otro lado, en promedio también los estados gastaron 7% menos en inversión pública, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con este gasto productivo que realmente pues es el que detona el desarrollo económico, genera el crecimiento. Entonces, ahí pues vemos realmente cuáles están siendo las prioridades en términos generales de los estados. Otro de los hallazgos, Marcela, que vimos en este estudio es cómo está distribuido principalmente el gasto de los gobiernos. Vemos que la función de educación es la que toma buena parte de los recursos disponibles. En promedio también las entidades federativas gastaron el 36% de sus recursos a temas de educación. En segundo lugar, el otro tema importante es la función de salud, con 13% del total de sus recursos, y posteriormente ya con un porcentaje menor, seguridad pública y justicia solamente con 4% de los recursos disponibles para este tema. Y el resto de recursos, pues bueno, están precisamente divididos ya en temas muy particulares de comunicaciones, de transporte, de mantenimiento también de las oficinas, de financiamiento de las deudas, de distribución de participaciones. Entonces, pues bueno, lo que vemos realmente es a que así están compuestas las prioridades de los estados. Sin embargo, no estamos exentos de pues verdaderas malas prácticas en este sentido de cómo están gastando las entidades federativas. Uh-huh. Hay un aspecto que me gustaría mucho saber. Este 7% adicional en el gasto de manera general que tuvieron los estados, ¿fue a través de que de deuda contraída o de dónde tuvieron ese dinero para gastar más? Claro, en la mayor parte de las entidades federativas los incrementos, es decir, al gasto, pues tuvieron que estar financiados con recursos adicionales, principalmente proveniente de la deuda pública, y una que otra entidad que sí logró superar sus metas de recaudación o que había estimado también a la baja sus ingresos y termina recibiendo estos ingresos excedentes. Pero sí, como bien comentas, principalmente la fuente de estos ingresos adicionales tiene que ver con la deuda de los estados. ¿Qué tan transparente es en este momento el gasto de los estados? Mira, afortunadamente hemos mejorado en cómo se reporta esta información financiera. Ya tenemos más de 10 años que entró en vigor esta normatividad relacionada con la información financiera trimestral que tienen que generar no solamente los estados, sino todos los entes públicos del país, establecido también en normas de contabilidad gubernamental. Ya tenemos afortunadamente acceso a prácticamente todos los informes de cada una de las entidades federativas, lo que todavía sigue siendo un tema bastante difícil de lograr es la armonización, es decir, que todo el mundo pueda reportar de la misma forma y que por lo tanto podamos hacer comparativos para ilustrar en efecto si un estado lo está haciendo de forma correcta o no. Lo que vemos realmente pues es todavía una persistencia en temas de creatividad contable que terminan por ocultar algunos temas clave para entender las finanzas estatales. Uh-huh. Manuel, buen día, te saluda Manuel Cerrato. En 2018, ustedes cuando presentaron el estudio Presupuestos Estatales, Simulación y Discrecionalidad, bueno, le pusieron así en parte porque uno de los hallazgos y que señalaron en aquel entonces
es que todas las entidades de la República, en mayor o menor medida, violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahora, en este estudio correspondiente a 2019, ponen también algunos ejemplos muy puntuales, como por ejemplo Baja California, que gastó 2.5 veces más en viáticos que en salud; Zacatecas, que reportó 0 pesos en justicia en todo el año; Morelos, que lo que gastó en educación, salud, seguridad pública y justicia no fue ni el 10% de los recursos ejercidos en el año. En todo eso, ¿qué tanta responsabilidad, al menos por omisión, tendrían también los congresos de los estados? Gracias, Manuel. En efecto, como bien mencionas, todas estas malas prácticas y esta mala ejecución de los recursos públicos, es decir, estas variaciones injustificadas que vemos entre lo que se aprobó originalmente por parte de los congresos en los presupuestos, que además pues hay que recordar es una facultad exclusiva de los diputados locales, a lo que se termina efectivamente gastando, pues hay muchos millones de por medio. Y en muchas ocasiones se deben precisamente a una mala práctica, primero por parte de las secretarías de finanzas, porque llevan a cabo una mala planeación, una mala programación de los recursos públicos, pero también en efecto la responsabilidad de los congresos es completa y total en este tema. Como decía, ahora ya se tienen que entregar informes trimestrales que los congresos reciben precisamente cada trimestre, y desde el primer trimestre en los congresos podrían haber detenido estas malas prácticas, estas variaciones injustificadas, llamar a comparecer a los secretarios del ramo correspondiente, a los ejecutores del gasto, pedir explicaciones de por qué se están llevando este tipo de gastos sin apego a pues lo que originalmente se había establecido. Y lo que vemos es que en complicidad con estas malas prácticas por parte de la administración, los congresos no están llamando a comparecer a sus secretarios, no están pidiendo mayor desglose, mayor información de por qué se están haciendo estas variaciones. Entonces, sí hay una responsabilidad muy importante por parte de los legisladores, además de pues el tema de la representación popular, de votar y discutir las leyes. También hay que recordar que parte de sus funciones clave es supervisar esta ejecución de los recursos públicos y ver que efectivamente los recursos que ellos aprobaron se estén destinando para estos propósitos originalmente y no se desvíen a otros temas que no son prioritarios. Exactamente. En ese sentido, Manuel, ¿cómo estaría Coahuila en cuanto al ejercicio del gasto en este estudio que hacen? El estado de Coahuila tiene un incremento de 10% adicional a lo que originalmente se había establecido, es decir, pasó de 49,000 millones de pesos a 54,000 millones de pesos, es decir, este 10% más, que se traduce en que el Estado haya podido gastar adicionalmente en temas de desarrollo social, principalmente cuestiones de educación, que también haya gastado en temas de desarrollo económico y pues obviamente también en pagar temas de la deuda que siguen ahí arrastrando y temas también de participaciones hacia los municipios del estado. Entonces, está dentro de estos parámetros todavía aceptables de no superiores al 15% de variación global del presupuesto, es decir, este 15% pues es una medición internacional recomendada para el manejo de las finanzas públicas. Y si un presupuesto pues ya de forma global varía por arriba o por abajo de este 15%, sin duda tenemos ahí pues ya una mala práctica, una mala planeación que mencionaba también. Entonces, en este caso, estamos todavía dentro de los parámetros aceptables de 10% adicional y pues principalmente se van a estos temas. En el caso de seguridad pública se gastó de forma importante también en el estado de Coahuila, tuvo un incremento de 38% adicionalmente a lo que originalmente se había aprobado. En ese sentido también, Manuel, ¿cuál es la expectativa de lo que arroje, por ejemplo, el análisis del año pasado? Que hubo recortes importantes, que lo sigue habiendo también para este 2021, fondos y fideicomisos que desaparecieron y entonces los gobiernos locales dicen tener mucho menos margen de maniobra al ver reducido también el presupuesto que les venía de parte de la Federación. Así,
Así es, lo que vamos a ver precisamente con este tema de recortes, de menores transferencias federales, de menos aportaciones, participaciones, convenios que se celebraban para precisamente obtener recursos adicionales, compensatorios. Vamos a ver estos todavía incrementos en la deuda pública y también seguramente vamos a estar viendo una reubicación de las prioridades del gasto. Mencionaba que afortunadamente todavía para el caso de Coahuila se pudo incrementar el gasto en desarrollo social, pero lo que vamos a ver precisamente pues en los reportes del año, ya una vez que entró esta política de austeridad y que además se enfrenta pues a una situación también novedosa y que no habíamos tenido presente antes, en la situación de la pandemia, de las consecuencias que esto genera, vamos a ver también estas modificaciones y estos recortes al gasto en desarrollo social, en desarrollo económico, y vamos a ver sin duda un incremento en el gasto corriente, es decir, para mantener los mínimos indispensables de funcionamiento del gobierno, y que evidentemente va a disminuir el margen de acción de las gobernaturas. Los proyectos precisamente de cada una de las entidades federativas, pensadas en los planes estatales de desarrollo, los proyectos de inversión de los estados, vamos a verlos frenados, porque evidentemente pues los recursos no van a ser suficientes, y en este contexto de pandemia tampoco vamos a poder ver que se incremente la recaudación o que haya el aprovechamiento de nuevos impuestos que puedan compensar estas pérdidas que se generan a través de estas transferencias de la Federación. Uh-huh. Manuel, voy a aportar esto que nos dicen desde el WhatsApp de Noticieros GREM. Me gustaría compartirles mi opinión respecto al tema que están abordando. No es que los estados hayan contado con más recursos, lo que pasa es que sus presupuestos los hacen bajos o ajustados con conocimiento de causa. Es decir, saben cuánto van a manejar, pero se van a la baja como lo hace Coahuila. Después, esos excedentes los gastan con discrecionalidad. Habría que ver si no es plan con maña. Siempre presupuesta al menos un 8% menos y termina gastando lo real. Es una estrategia para disfrazar la discrecionalidad y sobre todo algunos gastos en época electoral. Me gustaría mucho que le preguntaran al invitado la importancia de la baja de la tasa TIE por parte del Banco de México. ¿Cuánto les baja a los gobiernos estatales y municipales el costo de sus deudas? Y esos ahorros, con el pago de la deuda, les cae como anillo al dedo para la discrecionalidad. ¿Cuál es la opinión en función de esto que nos comparten, Manuel? Así es, en efecto, digamos, uno de los hallazgos con este estudio relativo al ejercicio del gasto de las entidades federativas tiene que ver precisamente con esta subestimación sistemática de los ingresos por parte de los estados, es decir, digo que voy a recibir menos recursos de los que efectivamente termino recibiendo, para que así de forma simulada se generen estos ingresos excedentes que no están sujetos a las reglas de anualidad del presupuesto de egresos, que no tienen un etiquetado, que no tienen un fin específico y que por este sentido pues tienen un mayor margen para disposición de estos ingresos excedentes. Ahí, digamos, también pues entra en función todo lo que tiene que ver con disciplina financiera y reglas generales que tendríamos que estar viendo aplicables para la aplicación de estos ingresos excedentes. Sin embargo, pues es indudable que sí es una mala práctica y que da mayor discrecionalidad para las haciendas estatales el uso de estos recursos. Y por otro lado, pues también vemos que estos ingresos a la vez permiten que se puedan incrementar los gastos, que el presupuesto aumente entre lo que se aprobó y lo que se termina ejerciendo. Sí. Y en el tema también de contratación de la deuda, lo que vamos a ver precisamente, y con estas modificaciones también que se han anunciado, vamos a ver que en algunas entidades federativas que tienen todavía un buen margen para contratar deuda pública. Desafortunadamente, pues no todas las entidades federativas están en esta situación, principalmente también hay entidades vecinas, en el caso de Chihuahua, en el caso de Tamaulipas, tienen ahí ya algunos temas de contratación de deuda en observación y, digamos, en este caso, en el caso de Coahuila, se logró mejorar pues esta perspectiva
en temas de deuda después del gran endeudamiento que había presentado el Estado. Lo que hemos visto es que se ha trabajado en mantener controlado este tema de endeudamiento y por lo tanto sí podríamos, digamos, tener cierto margen para una mejor contratación de deuda pública y ver programas de refinanciamiento de los estados, es decir, que se contrate la deuda a mejores condiciones, a mayores plazos y evidentemente pues el manejo de la tasa de interés que no salga tan costoso. Algunas entidades federativas prácticamente pues ya es su tercer gasto más importante el pago de los intereses de la deuda. No, bueno, Manuel, nosotros acá en Coahuila ya no queremos que se endeuden más, queremos que paguen lo que se debe. Y la verdad es que yo no sé si realmente tengan este margen de maniobra como para endeudarse más. Me preocupa mucho esto que nos dices. O sea, las cosas más o menos van bien porque circunstancialmente la baja de intereses del Banco de México le ha favorecido. Es que hay que recordar que a Coahuila un punto porcentual en la baja de intereses le significan 370 millones de pesos anuales de ahorro. Entonces, no sé esto si realmente sea alentador o tendríamos que advertir que tenemos que estar muy vigilantes de que no autoricen más deuda. Exactamente, aquí lo que tenemos que seguir viendo, Marcela, es una estricta aplicación de la ley de disciplina financiera, que cuando se pasen estos parámetros y estos indicadores en función también de la capacidad de ingresos del Estado, pues se detenga esta contratación de deuda y no volvamos a incurrir en endeudamientos como se habían presentado hace algunos años en el estado de Coahuila. Uh-huh. Sí, porque, bueno, es que además preocupa mucho este aspecto. No estamos en pleno año electoral, nosotros estamos, bueno, ya se está terminando el tiempo de precampañas, justo, estamos en el límite. Y entonces viene toda esta andanada de gasto que en las estructuras de los partidos, que el partido que ostenta el poder, luego muchas de las veces es el que tiene la ventaja porque maneja los presupuestos de las diferentes direcciones donde pueden dirigir un poco lo que tiene que ver con la tendencia al voto a través de la dádiva, y entonces estos son gastos extras. ¿Cómo hacer para realmente conocer esas cifras? Porque luego en la presentación de los balances financieros de los estados y los municipios, a veces hay que estar buscando como experto, que la mayoría de nosotros no lo somos, a ver dónde está la cuadratura de esa estrategia que hicieron para ganar elecciones. Claro, y mira, desafortunadamente no es solamente, digamos, en una sola partida o en un solo asignación en donde pueda haber mal uso, desvío de recursos. Encontramos que, pues, a lo largo y ancho de la ejecución de los recursos públicos todavía existe este riesgo de desvío, riesgos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos. Evidentemente, en el tema de contrataciones públicas vemos un permanente foco rojo de pues cómo no se pueden asignar de forma correcta estos recursos. En el tema también que hemos detectado particularmente y ahora para los procesos electorales es en los presupuestos de los congresos siguen teniendo partidas específicas de ayuda social que no les corresponden en ese sentido y que están completamente sujetas a uso discrecional de los recursos y que evidentemente pues en año electoral sabemos cuál va a ser el propósito de estos recursos públicos. Entonces, y así podríamos ir en distintos ejemplos de pues cómo hay esta posibilidad todavía de desviar los recursos públicos. Afortunadamente, algo que tenemos ahora ya como una medida estándar es precisamente toda esta normatividad en materia de transparencia. Decía que al menos trimestralmente tenemos que tener esta información, porque lo que hemos visto es que desde el primer trimestre ya hay unas variaciones en algunos estados completamente injustificadas. Entonces, tendríamos que estar acudiendo a estos informes, verlos y, pues obviamente, alzar la voz, alzar precisamente el reclamo de por qué se hacen este tipo de asignaciones desde un inicio y, digamos, cada vez también está de mejor forma articulado todo este Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Nacional de Fiscalización y tendríamos que ver también una mayor actuación de las auditorías, de los órganos
superiores de fiscalización. Fíjate que hacen una petición que ojalá y el IMCO, con la seriedad que le caracteriza, pudieran tomar con más profundidad el tema de la tasa de referencia, puesto que con relación al 2019, el ahorro en el costo de los intereses aquí en Coahuila sería de aproximadamente 1,400 millones de pesos en este 2021. Entonces, bueno, me gustaría, por supuesto que se considera en el análisis financiero, ¿no? Así es. Sí, digamos, pues, cada entidad federativa va teniendo distintos impactos y tienen en distintos términos su contratación de deuda. Digamos, este reporte también lo que nos ayuda a ver es en términos principalmente generales de las entidades federativas, hacia dónde se alocan los recursos públicos, hacia dónde se destinan, y decía que pues lo que hemos encontrado es que estas prioridades no están realmente reflejando las preocupaciones de la ciudadanía. Bien. Manuel, pues ha sido un gusto poder contar con la presencia del IMCO a través de tu voz como coordinador de Gobierno y Finanzas del organismo y agradecerte entonces estos datos e invitar al público a que se interese en ellos. Así es, toda esta información está disponible en la página del IMCO, es www.imco.org.mx. Ahí podrán ver mayor desglose de esta información por cada uno también de las entidades federativas. Muchísimas gracias otra vez por tu presencia. Son las 8 de la mañana con 25 minutos, son 12 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad de Torreón. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos. De la cochera a tu